Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo donde ustedes se encuentren. Bienvenidos una vez más a Lecciones que Transforman. Hoy día es jueves 9 de diciembre. Estamos jueves 9 de diciembre. Son las 5:14 de la mañana. Estamos saliendo en vivo y en directo. Quiero informar a todos los que nos siguen diariamente que ayer no pudimos salir, no fue emitido el programa por un problema de internet. Les cuento que aquí, en la ciudad donde yo vivo, han comenzado las tormentas. Hay mucho viento, mucha lluvia, rayos, truenos, y es porque es temporada de todo esto. Y generalmente en estos tiempos la luz se va, el internet de igual forma, y por eso lastimosamente ayer no pudimos salir. Pero hoy estamos de vuelta, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones también. He recibido muchos mensajes preguntando qué pasó. Y bueno, en este momento informo a todos que eso es lo que sucedió.
pero agradezco a Dios por la oportunidad nuevamente que nos da de poder estar juntos aquí. Tenga lista, por favor, su Biblia, tenga lista su guía de estudio de la Biblia y vamos a orar para iniciar el estudio de hoy que lleva por título La oración de Daniel. La oración de Daniel. Todo en el contexto de el título general de esta semana que es Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Ya vimos que Deuteronomio está en diferentes libros de otros profetas del Antiguo Testamento. Están siendo citados y también tomados en cuenta para hacer reformas en la vida del pueblo de Dios. Vimos que estuvo en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22, estuvo también en Jeremías, ¿no? Estuvo en Nehemías. Ayer se vio que en Miqueas también Deuteronomio es citado y hoy veremos a Daniel tomando en cuenta al libro de Deuteronomio. Sí, y lo vamos a ver de manera interesante. Vamos a orar, por favor, para empezar el estudio. Señor, qué bueno es estar nuevamente reunidos aquí para estudiar tu palabra. Señor, queremos que tú puedas acompañarnos, que puedas iluminar nuestra mente para comprenderla de la mejor manera. Queremos entender tu mensaje. Queremos reconocer, Señor, nuestras debilidades, pecados, para siempre estar a tu lado. Señor, cuando somos conscientes de nuestros pecados, vamos a ti, porque tú eres el único que puede transformar nuestra vida pecaminosa a una vida santa. Queremos que tú limpies, purifiques nuestra alma, nuestros pensamientos, todo, Señor. Nos ponemos en tus manos, ilumina nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, bienvenidos a todos los que acaban de conectarse. Dijimos que hoy jueves 9 de diciembre, el título del estudio es La oración de Daniel. Para poder comprender el tema de hoy, que lleva por título La oración de Daniel, y de paso quiero decir que una de las oraciones más famosas de todo el Antiguo Testamento está justamente en Daniel capítulo 9, ¿ya? Este capítulo vamos a leerlo, estudiarlo, porque allí está la oración de Daniel. Daniel, tomando el texto de Jeremías, que ya lo vamos a leer dentro de un momento, donde se habla acerca de la liberación del pueblo de el sometimiento babilónico, pero recuerden que Jeremías también tomó esta liberación de Deuteronomio. También lo vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Entonces, la oración de Daniel. Pero antes de ver la oración de Daniel, yo quiero que leamos juntos Deuteronomio, ¿ya? El libro de Deuteronomio, allí ustedes van a encontrar justamente lo que Daniel menciona. Miren, Deuteronomio capítulo 31, versículo 29. Deuteronomio capítulo 31, versículo 29. Ustedes pueden verlo aquí en la pantalla, pero también pueden anotar en su cuaderno de apuntes o en su misma Biblia, marcar este texto. Deuteronomio capítulo 31, versículo 29 dice así: Porque yo sé, aquí está hablando Moisés, porque yo sé que después de mi muerte, recuerden que Deuteronomio es un discurso, un mensaje de parte de Moisés, haciendo un resumen de todo lo que pasaron como pueblo desde la salida de Egipto, atravesando el desierto, tanto con la generación adulta como con la generación joven. Y aquí Moisés está hablando a la generación joven que va a ingresar a la tierra de Canaán. Aquí están en la frontera todavía. Cuando se expresa el discurso en Deuteronomio, están en la frontera a punto de ingresar a la tierra prometida, a Canaán. Entonces Moisés, inspirado por Dios, dice así a estos jóvenes israelitas que salieron
niños de Egipto. Dice así, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que la desgracia vendrá sobre vosotros en los días venideros, por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, enojándolo con la obra de vuestras manos. Lo que Moisés está diciendo aquí es que el pueblo, a pesar de las advertencias de no apartarse de los caminos de Dios, de no unirse a la idolatría, lo iban a hacer. Qué tremendo, ¿no? Y mire lo que continúa diciendo Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 al 31, más claramente. Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 al 31 dicen así. Guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros. No os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Mire, aquí la advertencia es, no te olvides del pacto. De tu parte en el pacto, le está diciendo Dios al pueblo. Yo ya cumplí mi parte y voy a continuar cumpliendo, pero tú necesitas también cumplir la parte del pacto. Por eso no te olvides. Ten en cuenta, ten presente, por favor, ten cuidado. Y cumplir la parte que te toca en el pacto es no hacer escultura, imagen, es hacer de mí el único Dios. No vayas detrás de otros dioses ajenos, dioses falsos, dioses fantasiosos. No, obedéceme en otras palabras. Sigue diciendo, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis alguna escultura o imagen de cualquier cosa y hacéis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Escuchen aquí, por favor. Esta parte tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es la oración de Daniel. Miren, acabamos de leer el primer texto en Deuteronomio capítulo 31, versículo 29, que Dios dice que el pueblo se iba a apartar a pesar de las advertencias de que no lo hagan. Y entonces, ¿cuáles iban a ser las consecuencias de apartarse de las advertencias de Dios, de los mandamientos, de las ordenanzas, del amor de Dios? Él dice aquí, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto desapareceréis totalmente de la tierra que vais a tomar. ¿Qué tierra iban a tomar? La tierra Canaán. Dice Dios que si ellos se apartaban de sus mandamientos, no cumplían la parte del pacto que les tocaba, iban a desaparecer, iban a salir de esa tierra, iban a ser esparcidos, iban a ser llevados cautivos a otras naciones paganas. Dice, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Jehová os esparcirá entre los pueblos. Miren acá lo que acabo de mencionarles. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis solo unos pocos entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. ¿Qué naciones? Paganas, como Asiria, Egipto, Babilonia y así sucesivamente. Diferentes países paganos iban a recibir a estos israelitas que no obedecieron los mandamientos. Así serviréis en esas naciones a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Pero si desde allí buscas a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Amigos, miren, aquí Dios, a través de Moisés, antes de ingresar a la tierra de Canaán, está advirtiendo a su pueblo.
por favor, no se alejen de mis caminos, no se alejen de mis mandamientos, no se alejen de mi palabra. No vayan y se unan a las costumbres de las otras naciones que están alrededor de ustedes o van a estar, ¿no? No lo hagan, pero si lo hacen, ustedes van a ser esparcidos. No van a durar en esa tierra donde yo les estoy dando, la tierra prometida. No van a durar, van a ser esparcidos y van a ir a morar en naciones paganas, donde sirven a otros dioses, ¿sí? Dioses hechos por manos humanas, de madera y piedra, que no oyen ni huelen ni comen. Pero si desde allí ustedes me buscan, me van a encontrar. Si me buscan de todo corazón. Fíjese. Y sigue diciendo, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas que yo te estoy diciendo, no porque yo quiero, sino por tu desobediencia, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios es misericordioso y Jehová tu Dios es bueno, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Miren, aquí Dios está diciendo, pero ustedes no van a quedarse en esas naciones. Si en esas naciones ustedes se arrepienten, vuelven a mí, claman a mí, yo los volveré a la tierra que yo les di, a la tierra prometida en Canaán. O sea, los sacaré de esas naciones paganas donde fueron esparcidos por su rebeldía. Si ustedes se arrepienten, yo voy a hacerles volver. Interesante, interesante. Amigos, ¿se comprendió hasta aquí? Eso es lo que dice Deuteronomio. Esto es lo que advirtió siglos antes, ¿ya? Dios a su pueblo les dio advertencia, consejos, pero también les dijo que el pueblo no iba a hacer caso a estas advertencias. No iba a hacer caso. Pero mencionó de igual forma de que el Señor iba a escucharlos si ellos, a pesar de haber sido esparcidos por su rebeldía a otras naciones paganas, como cautivos, como esclavos, si desde allí ellos se arrepentían y desearían volver a Jehová, Él los escucharía si lo harían de todo corazón y volverían nuevamente a la tierra que antes estaban, Canaán. ¿Está bien? Ahora, Jeremías, que ya vimos, que menciona Deuteronomio, Jeremías, tomando esta idea, Dios lo inspira a él, al profeta Jeremías, y da el tiempo, cuánto tiempo ellos iban a estar específicamente en Babilonia, donde iban a ser esparcidos también. Miren, en los tiempos de Jeremías, el pueblo se aparta de Dios, así como Dios había advertido y había mencionado que iba a pasar. Se apartan. En los tiempos de Jeremías el pueblo estaba apartado de Dios. Y Dios tomó a Jeremías para dar el mensaje, para rogar que no sigan así, porque se iba a cumplir lo que Moisés había profetizado en Deuteronomio. Se iba a cumplir, iban a ser esparcidos. Pero el pueblo no escuchó eso, no escuchó. Y entonces en el tiempo de Jeremías, Babilonia invadió Jerusalén. Esa parte de la historia está registrada en Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 1 usted va a encontrar el momento cuando Nabucodonosor con todo su ejército invade Jerusalén por la rebeldía ¿de quién? Del pueblo. Cumpliéndose así lo que Dios dijo, si ustedes no se arrepienten y siguen en sus malos caminos, serán esparcidos. Y entonces a una de las naciones donde fueron esparcidos fue Babilonia. Babilonia invadió por voluntad de Jehová a Jerusalén, a Israel, y llevó Nabucodonosor muchos cautivos a Babilonia. Entre ellos
¿Quiénes? ¿Quiénes? 4 hebreos: Daniel, Ananías, Azarías, Misael. Esos 4 hebreos que en Babilonia se les cambió el nombre, ¿no? A Daniel, Belsasar, luego Sadrach, Mesach y Abednego. Son nombres babilónicos, pero es bonito y muy bueno recordar los nombres hebreos de ellos, porque no creo que les gustaría a ellos que se les nombre con esos nombres babilónicos. Entonces, ellos fueron llevados juntamente con varios cautivos más hacia Babilonia. Pero Jeremías, inspirado por Dios, mencionó al pueblo que esparcidos iban a estar un determinado tiempo. ¿Y cuánto tiempo iban a estar? Vamos a leer Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 12. Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 12 dice así: Por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fíjense, aquí Dios llama a su siervo a Nabucodonosor porque Dios usó a Nabucodonosor para invadir Jerusalén, para dar una lección de aprendizaje a su pueblo por su rebeldía, por su desobediencia. ¿Ya? Entonces dice aquí: los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Y así fue, amigos. Nabucodonosor, cuando invadió Jerusalén, lo dejó o la dejó destrozada, sus muros caídos, todo absolutamente un caos. Terrible fue. Jeremías capítulo 25, 8 al 12 sigue diciendo: haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría. Le está diciendo a su pueblo, a su pueblo, le está advirtiendo a través del profeta Jeremías, porque el pueblo ya se había apartado, como Dios le había mencionado en Deuteronomio. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante, ¿cuánto? 70 años. Mire, aquí Jeremías da el tiempo que iban a estar cautivos los judíos. ¿Cuánto? 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos. Amigos, después de 70 años, el pueblo iba a regresar, porque el pueblo iba a clamar a Dios, iba a arrepentirse, ¿ya? Y Dios iba a escuchar ese clamor y volverlos. Pero había una fecha: 70 años. 70 años. ¿Está bien, amigos? ¿Sí? ¿Se comprendió hasta aquí? Muy bien. Entonces, con esto en mente, vamos a leer la oración de Daniel. Está en Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, usted va a encontrar una oración. Daniel era un hombre de oración, usted sabe, ¿no? Y hay un cantito que dice que Daniel 3 veces oraba en el día. Pero yo creo que él oraba siempre, solo que había momentos especiales de acuerdo al horario que él tenía de consagración a Dios, que eran 3 veces al día, ¿no? Con la ventana abierta hacia Jerusalén. Ahora, encontramos en Daniel capítulo 9 la oración de él. ¿Y saben qué? Él hace su oración, y ustedes van a leer conmigo este texto. Él hace su oración pensando en lo que había profetizado Jeremías. Jeremías, inspirado por Dios, dice al pueblo: ustedes van a estar 70 años y cuando se cumplan los 70 años van a volver. El Señor va a perdonarlos y los va a hacer volver a la tierra de donde ustedes fueron esparcidas, o sea, Canaán, la tierra de Israel.
Pensando en eso, Daniel, y a la vez también a lo que Moisés había anunciado en Deuteronomio, porque fíjese, ¿qué dice Moisés en Deuteronomio? Moisés dice, inspirado por Dios también, dice, este pueblo se apartará, este pueblo me dará la espalda, irá detrás de los dioses falsos, y por eso serán esparcidos. Fíjese cuando Daniel ora, menciona eso también. Por eso decimos que Daniel tuvo en cuenta Deuteronomio, así como tuvo en cuenta Jeremías, quien fue un profeta también, que tomó Deuteronomio para predicar al pueblo. Entonces, tanto Jeremías como Daniel toman en cuenta Deuteronomio. Entonces, cuando Daniel ora en Daniel capítulo 9, ya los 70 años se habían cumplido, hermanos, amigos. Los 70 años ya se habían cumplido. Daniel ya era viejito. Daniel había llegado a Babilonia a los 17 o 18 años, jovencito. Y ya habían pasado 70 años hasta Daniel capítulo 9. Y entonces Daniel, un estudioso de las Escrituras, que había estudiado la profecía de Jeremías de los 70 años, y también había estudiado el libro de Deuteronomio, porque menciona en su oración la ley de Moisés. Y recuerden que dentro de la ley de Moisés, o los libros de la ley que escribió Moisés, estaba Deuteronomio, porque la ley de Moisés se le llama a los libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Ya? Pero Daniel en su oración específicamente se refiere al libro de Deuteronomio porque así nos muestra el contexto de su oración. Mire, vamos a leer entonces rápidamente Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19. Dice así: En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, de Babilonia, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, mire lo que dice acá. Daniel, yo miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Hemos leído, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí está, mira. Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 12. ¿Cuántos años? 70 años. Y entonces Daniel estaba estudiando esa profecía y se encontró con estos años, 70 años, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años, todavía menciona aquí Daniel en forma específica, mire. ¿Ya? Así que se está refiriendo a la profecía de Jeremías. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Recuerden que las ropas ásperas y ceniza eran muestra de dolor, de tristeza, de consagración, de arrepentimiento. ¿Ya? Así que aquí Daniel está en un momento de oración, de ayuno, de consagración, orando al Señor. Oré a Jehová mi Dios, dice aquí, e hice confesión diciendo. Mire la oración acá. Empieza la oración de confesión de Daniel. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amigos, ¿qué está diciendo aquí Daniel? Daniel está recordando lo que pasó allá años, 70 años atrás y más. Cuando el pueblo, a pesar de las advertencias de parte de Dios, no hicieron caso. Desde Moisés, que les había advertido, pasando por los demás profetas, llegando por Jeremías,
no hicieron caso. Y Daniel dice eso, Señor, no hemos hecho caso, hemos cometido pecado, iniquidad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido la voz de tus profetas a quienes tú has inspirado. Mira, aquí está haciendo referencia Daniel a lo que sucedió en el pasado. Desde Moisés, pasando por los otros profetas, llegando a Jeremías. Tuya es, Señor, la justicia. Mire, aquí está diciendo Daniel. Daniel está diciendo, Señor, tú has sido justo con nosotros. No eres injusto al habernos traído hasta aquí como cautivos, sino que por nuestra rebeldía hemos llegado a parar aquí en Babilonia. Porque tú nos advertiste desde Moisés que si nos apartábamos de tus caminos, si nos apartábamos de tu voz, íbamos a ser esparcidos a otras naciones paganas. Y por eso hemos llegado aquí a esta nación pagana de Babilonia. Por eso tú eres justicia, Señor. Tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Miren, fíjense, aquí Daniel está hablando igual que habló Moisés en Deuteronomio, porque dijo, ustedes serán echados de esta nación, ustedes serán esparcidos, y aquí Daniel hace referencia a eso. A causa de nuestra rebelión hemos sido echados, dice. Nuestra es, Jehová, la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel está confesando aquí el pecado de él mismo y del pueblo. Está diciendo, Señor, tú no tienes la culpa de que hayamos pasado esta desgracia de estar en otra nación y haber sido sacados de nuestra nación. No es tu culpa, tú eres justo. Tú nos advertiste esto, pero no te hicimos caso. Fuimos rebeldes, pecaminosos contra ti. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Qué linda oración, hermanos. ¿Qué les parece esta oración? Extraordinaria. Una oración que deberíamos nosotros seguir ejemplo. Nunca deberíamos quejarnos delante de Dios echándole la culpa por nuestros errores. Hay que analizar la vida, hermanos, porque igual que en los tiempos del pasado, nosotros también tenemos aquí un libro de advertencia que se llama Biblia. Todo este libro es un libro de advertencia para que nosotros no caigamos en el mismo error del pasado. Y cuando caemos, ¿sí?, en desgracia, no debemos levantar nuestra voz a Dios y decirle, Señor, es por tu culpa que estoy aquí. No, no, es por nuestro error mismo a veces. En realidad, en su mayoría de veces. Es por nuestro error. Es por apartarnos de los caminos de Dios, no hacer caso a sus consejos. Y entonces sigue diciendo Daniel, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Amigo, esta frase, ley de Moisés, se refiere a los libros que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero específicamente se está refiriendo, según lo que estamos viendo, en el contexto de esta oración, se está refiriendo al libro de Deuteronomio. Porque el libro de Deuteronomio ya aprendimos que se le llama el libro de la ley. ¿Se acuerdan? Josías encontró el libro de la ley. Entonces, en ese libro está mostrado las bendiciones y las maldiciones, ¿sí o no? En Deuteronomio capítulo 28. Y aquí Daniel está haciendo referencia a eso. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Qué maldición?
lo que había mencionado Dios en Deuteronomio. Si ustedes no siguen mis mandamientos, maldición va a caer. Y él ha cumplido la palabra que habló, dice Daniel. Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Fue terrible, amigos, la invasión contra Jerusalén. Por eso Daniel dice, nunca hubo tal desgracia. Conforme está escrito en la ley de Moisés, otra vez, ley de Moisés, se está refiriendo específicamente al libro de Deuteronomio, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios y no nos hemos convertido de nuestras maldades ni entendido su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, y nosotros no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro Dios, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Miren, fíjense, hay un común denominador en la oración de Daniel, siempre diciendo, nosotros somos los pecadores, tú eres el justo, Señor. ¿Te das cuenta? Siempre repite eso. Nosotros los pecadores, tú el justo. Y entonces Daniel va cerrando su oración diciendo, Señor, por favor, apártate, aparta el mal de nosotros, perdónanos, perdónanos. Ahora pues, nuestro Dios, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Qué santuario asolado? Ese santuario que se quedó destruido en Jerusalén, hermanos. El templo de Jerusalén quedó destruido, asolado. Dice, Señor, que ahora resplandezca. ¿Por qué va a resplandecer? Queremos ir, queremos regresar para reconstruir el templo y adorarte allí. Está diciendo en otras palabras Daniel. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amigos, esta es la oración de Daniel. Daniel ora tomando como referencia el libro de Deuteronomio y el libro de Jeremías, que en realidad es lo mismo que estaba en Deuteronomio también lo que habla Jeremías. ¿Se da cuenta? Entonces Daniel estudiaba las escrituras. ¿Qué escrituras? Los libros que escribió Moisés, especialmente Deuteronomio, donde se refiere a este momento de desgracia que iba a caer el pueblo por su desobediencia, que iban a ser esparcidos. Entonces Daniel, tomando en cuenta eso, por eso decimos que Deuteronomio está en Daniel también, tomando en cuenta eso, él pide al Señor que ya libere a su pueblo porque ha llegado el momento. Ha llegado ya el cumplimiento de los 70 años. Señor, ya estamos 70 años aquí, cumple tu palabra. Y amigos, en el libro de Daniel, en el mismo libro de Daniel, encontramos a Ciro dando libertad. Uno de los emperadores o reyes de los medos y los persas, dando libertad al pueblo, regresando después de 70 años hacia Jerusalén. Entre ellos, pues, regresaron Esdras, ¿no? Zorobabel y después Nehemías a reconstruir el templo y las murallas y Jerusalén entera.
se cumplió. ¿Se dan cuenta? Entonces, amigos queridos, con esto en mente, de lo que hemos leído, vamos a responder la primera pregunta que aparece en la lección de hoy. La primera pregunta que aparece en la lección de hoy dice, lee Daniel 9, 1 al 19. Ya hemos leído, acabamos de leer. ¿Qué temas puedes encontrar que se relacionan directamente con el libro de Deuteronomio? También ya los mencioné, pero vamos a responder esa pregunta aquí. Tú puedes escribir esto en un cuaderno, hermanos, porque no va a alcanzar aquí en tu guía de estudio todo, pero nos dice qué temas. Entonces, básicamente, aquí está la respuesta. Mire, primero, encontramos aquí en la oración de Daniel la advertencia dada en Deuteronomio con respecto a los frutos de no cumplir con su parte del pacto, los resultados de no cumplir con su parte del pacto. ¿Sí o no? Aquí encontramos eso en la oración. Señor, tú nos has esparcido aquí. Y es por nuestra culpa, dice Daniel. No es tu culpa, es nuestra culpa porque tú nos advertiste. Entonces encontramos la advertencia dada en Deuteronomio, ¿sí? Con respecto a los frutos de no cumplir con su parte del pacto. Eso es lo que encontramos en la oración de Daniel. ¿Qué más? Deuteronomio le dio a Daniel y a otros exiliados un contexto mediante el cual entender que el mal que les sobrevino no era solo un destino ciego, puro azar, sino los frutos de su desobediencia, tal cual se les advirtió, ¿dónde? En Deuteronomio. Yo leí con ustedes al inicio del estudio Deuteronomio capítulo 4, ¿sí o no? Leí también Deuteronomio capítulo 31, versículo 29, donde Dios advierte al pueblo que no se aparten porque si no van a ser esparcidos, van a ser llevados cautivos. Y en la oración de Daniel se encuentra esto también, esta indicación. Por eso Deuteronomio le ayuda a Daniel y a todos los que están exiliados y cautivos en Babilonia, ayuda Deuteronomio al pueblo a entender por qué están ahí, por qué les sobrevino el mal, la desgracia de ser cautivos y salir de su tierra. Les hace entender que Deuteronomio. Así que Deuteronomio fue usado por Daniel y por el pueblo para comprender el mal que les había venido. Y en último lugar, Deuteronomio aportó no solo un contexto para comprender su situación, sino también destacaba la promesa de restauración. Porque ustedes se acuerdan que en Deuteronomio que leímos en el capítulo 4, versículos 23 al 31, vemos a Dios, especialmente en el versículo 29, a Dios diciendo, si tú me buscas de todo corazón desde allí, yo te voy a sacar, yo te voy a hacer volver, yo te voy a perdonar. Deuteronomio habla eso. Y Daniel, tomando esa promesa, en su oración dice, Señor, cumple esa promesa. Perdónanos, perdónanos y haznos volver a nuestra tierra. Muy bien, excelente, excelente. Ahí están las respuestas entonces a la primera pregunta. Esos son los temas que podemos encontrar en la oración de Daniel que se relacionan directamente con el libro de Deuteronomio. Por eso decimos que Deuteronomio está también en el libro de Daniel. Qué interesante, ¿no? Deuteronomio es un libro muy importante, por eso los antiguos profetas, después de Moisés, usaron ese libro como referencia, como referencia. Muy bien. Amigos, yo quiero pedirles un gran favor. Hay una segunda pregunta en la guía de estudio. Y esta segunda pregunta es importantísima y vamos a dedicar un tiempito, ¿sí? No vamos a acabar, a los que están en vivo y en directo aquí, a las 6 de la mañana, como siempre acabamos. Vamos a acabar unos minutos después. Pero va a valer la pena, no te muevas del estudio, porque vamos a tocar en este momento lo que menciona aquí en la lección. Que leamos Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Hay una profecía allí que también hace referencia a Deuteronomio. ¿Ya? No te muevas porque es muy interesante este tema. Entonces voy a compartir la segunda pregunta que dice así. Lee Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. La profecía acerca de Jesús
y su muerte en la cruz. Jesús no había nacido todavía. Siglos atrás, Daniel, inspirado por Dios, profetiza acerca de Jesús. Su vida, su muerte, su bautismo. Dice, ¿por qué esta profecía le fue dada a Daniel y al resto de nosotros en el contexto del exilio de Israel y la promesa del retorno? ¿Por qué? Vamos a ver entonces rápidamente. Antes de revisar la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, quiero que comprendan lo siguiente. Miren, miren por favor, mucha atención. Si no has estado atento hasta aquí, estabas medio dormido allí, los que están en vivo y en directo ahorita, quiero que te despiertes rápido y pongas mucha atención, porque esto es clave, muy clave. Miren, en la profecía, cuando hablamos de profecía, tú te vas a encontrar con una palabra, la palabra día o días. Cuando tú te encuentras en profecía con la palabra día o días, debes saber que ese día, esa palabra día, es igual que año. Quiere decir que en profecía un día representa un año. Ese es un principio cuando estudiamos profecía. Un día representa un año. ¿Y de dónde tomamos este principio? De otros libros de la Biblia, como Números capítulo 14, versículo 34, Ezequiel capítulo 4, versículo 6, y así varios otros libros más. ¿Ya? Un día representa un año, no te olvides. Quiero darte ejemplo de esto. Ejemplo, mire, si tú encuentras en la profecía una semana, ¿cuántos días tiene una semana? ¿Cuántos días? 7 días, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, si acabamos de decir que en profecía un día representa un año, 7 días debe representar entonces 7 años. Claro. Si tú encuentras en la profecía una semana, significa que está hablando de 7 días. Pero 7 días debe ser 7 años, porque en profecía un día es un año. Otro ejemplo, si encuentras 7 semanas, ¿cuántos días tiene 7 semanas? ¿Cuántos días? Para saber cuántos días tiene 7 semanas, tienes que multiplicar 7 semanas por 7 días. ¿Por qué? Porque cada semana tiene 7 días. Entonces, 7 por 7. 7 semanas por 7 días. ¿Cuánto sale? 7 por 7, 49. Entonces, 7 semanas tiene 49 días. Pero en profecías dijimos que 49 días son 49 años. Ojo con esto. 49 días son 49 años. Muy bien. Si estás poniendo atención, estás comprendiendo. Recuerda que en la profecía, un día representa un año. Y te estoy dando ejemplos aquí. 49 días son 49 años en profecía. ¿Ya? Otro, 70 semanas. ¿Cuántos días tiene 70 semanas? 490 días. ¿Y cómo salió 490 días? Porque multipliqué 70 por 7. ¿70 por qué? 70 semanas. ¿Y 7 por qué? Porque cada semana tiene 7 días. Entonces tengo que multiplicar 70 por 7. ¿Cuánto me sale 70 por 7? 490. Entonces, 70 semanas tiene 490 días. Pero cuando hablamos en profecía y encontramos este 490 días, en la profecía no son 490 días, son 490 años. Hay que reemplazar día por año, porque un día representa un año en profecía. ¿Claro entonces? Aquí están los 3 ejemplos. Aquí están los 3 ejemplos, miren, lo que hemos visto. 7 días, 7 años. 49 días, 49 años. 490 días, 490 años. Así es.
Cuando te encuentres en la Biblia estudiando profecía, tanto en Daniel como en Apocalipsis, tú tienes que reemplazar esos días por años, por años. Entonces, aclarando este detalle, quiero indicar una cosa más. En la profecía también vas a encontrar esta frase, tardes y mañanas. Cuando encuentras tardes y mañanas, tienes que saber que estas tardes y mañanas son días. Porque en Génesis capítulo 1 dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y fue la tarde y la mañana. ¿Y por qué, amigos? Tarde y mañana representa un día. Porque un día tiene tarde y mañana. ¿Sí o no? Según la Biblia, el día comienza con la tarde y termina con la mañana. Según la Biblia. ¿Ya? No empieza el día a las 12 de la noche. No, no, no. Según la Biblia, empieza cuando el atardecer comienza. Por eso es tarde y mañana. Cuando el sol se oculta, el día está comenzando, según la Biblia. Y comienza con la parte noche y termina con la parte día. De tarde a tarde, así es. El día según la Biblia. ¿Ya? Entonces, en la Biblia vamos a encontrar en las profecías tardes y mañanas. O sea, son días, días. Y eso hay que cambiar esos días por años. Muy bien, con esto vamos a leer entonces Daniel capítulo 9, versículos 23 al 27, porque nos dice que leamos eso, ¿no? Vamos a leer, mucha atención por favor, mucha atención. Aquí Dios, a través del ángel Gabriel, le explica al profeta Daniel lo que va a suceder en el futuro. ¿Ya? Dice así, 70 semanas. Semanas. ¿Te acuerdas que hemos hablado de 70 semanas? ¿Cuánto representan 70 semanas? Aquí está, 70 semanas. ¿Cuánto representa? 490 días. Pero estamos hablando aquí en Daniel capítulo 9 de profecía. Entonces, no son 490 días literales, sino que son 490 años. Entonces, cuando Gabriel le dice a Daniel 70 semanas, o sea, 490 años, están determinadas. Esta palabra determinada significa cortadas. Cortadas. 70 semanas, es decir, 490 días. Pero como estamos hablando de profecías, ese días es años. 490 años están cortadas o determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo esto iba a suceder ¿en cuántos años? ¿Cuántos años? 490 años. ¿Por qué 490 años? Porque dice 70 semanas. 70 semanas son 490 días. Pero como es profecía aquí, hay que decir 490 años. Durante 490 años, el pueblo de Daniel, o sea, el pueblo de Israel, iba a tener una oportunidad e iban a suceder varias cosas. Mire aquí, pero dice aquí serán cortadas. ¿Cortadas de dónde? Este tiempo de 70 semanas iban a ser cortadas. ¿De qué tiempo? Daniel capítulo 8, versículo 14, da un tiempo grande, amigos. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Y yo te dije que cuando encuentres en profecía tardes y mañanas, se está refiriendo a qué? A días, ¿no? Días. Entonces, 2300 o 2300 tardes y mañanas quiere decir 2300 días. Pero como estamos hablando de profecía, no son 2300 días, sino son 2300 años.
años. Dice, hasta 2300 años, luego el santuario será purificado. Aquí está, miren. 2300 años, ahí está el tiempo. Yo le he puesto como una raya el tiempo. Hay 2300 años. Después de los 2300 años, el santuario celestial sería purificado. Pero luego Daniel capítulo 9 dice que 70 semanas iban a ser cortadas. ¿Cortadas de dónde? De este tiempo grande de 2300 años. De este tiempo grande, 2300 años, el Señor iba a cortar 70 semanas, o sea, 490 días. No, días no, 490 años. Ojo con esto, de los 2300 años, Dios iba a dar oportunidad a su pueblo de 490 años. 490 años iba a cortar Dios de los 2300 años para darle oportunidad a su pueblo. 70 semanas. Entonces, leemos otra vez. 70 semanas, o sea, 490 años, están determinadas, cortadas, ¿de dónde? De los 2300 años que acabamos de ver, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y empieza a decir, ¿qué más? Sabe pues, escucha bien aquí por favor, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, iba a haber una orden, hermanos, amigos, para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén había quedado destruida por la invasión de Nabucodonosor. Y Daniel había pedido a Dios en Daniel 9, Señor, por favor, ayúdanos a volver ya para restaurar. Y entonces Gabriel viene a Daniel y le dice, sí va a haber. Dios va a liberar a su pueblo. ¿Ya? Por eso le dice, va a haber una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Pero mira, hay un tiempo que tú tienes que conocer, son 70 semanas desde ese momento, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, mira otra vez aquí, 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mire aquí por favor el gráfico. Aquí dice, 7 semanas habrá desde la orden o el decreto para restaurar o edificar Jerusalén. 7 semanas. Y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Mira, hermano, hermana, acá está. ¿Cuándo fue la orden o cuándo salió la orden? ¿Qué fecha salió la orden para restaurar Jerusalén? Según los estudiosos, dice que fue el 457 antes de Cristo. Una orden de Artajerjes, el rey allí, Artajerjes, de ese tiempo, 457. Desde allí iba a pasar 7 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas? 49 días, ¿no? Pero como estamos hablando de profecía, no son días, son 49 años. Entonces, del 457, réstale 49 años. ¿Por qué réstale? Porque cuando era antes de Cristo, los años disminuían de más a menos. Entonces, después de Cristo ya es de menos a más, hay que sumar los años. Pero antes de Cristo se restan los años. Por eso hay que poner 457 menos 49. ¿Y a qué año llega? Al año 408. En el año 408 se empezó a restaurar Jerusalén. En el 457 se da la orden, pero tienen que pasar 49 años, o sea, 7 semanas según la profecía, para que eso empiece a cumplirse. Y se empezó el 408, ¿no? Y luego dice, ¿qué más dice el texto? Y 62 semanas
y volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hasta el Mesías príncipe, dice acá. Entonces, esas 62 semanas desde el 408, cuántos años representan 62 semanas? ¿Cuántos años? 62 semanas. Tú tienes que multiplicar 62 por 7, porque recuerda, cada semana tiene 7 días. Para que sepas cuántos días tiene 62 semanas, tienes que multiplicar 62 por 7. 62 por 7, ¿cuánto es? 434. No serían días, porque estamos hablando de profecía, sería años. 434 años iban a pasar del 408 hasta el año 27, que llegaba el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús se dio el año 27, exactamente 62 semanas o 434 años después del 408, que era la restauración de Jerusalén. Mira, fíjense cómo se va cumpliendo exactamente, hermanos, exactamente. Pero sigue diciendo, miren, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Jesús. Quiere decir que se quitará la vida, significa que Jesús morirá y nada ya le quedará. Y aquí dice, por otra semana. ¿Por qué otra semana? Vamos a volver aquí un ratito. Mire el cuadro. 7 más 62, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 7 más 62, ¿cuánto es? 69. 69. ¿Y cuánto tiempo le dijo Dios que le iba a dar oportunidad a su pueblo? 70 semanas. Entonces, si son 69 semanas, 7 más 62, falta una semana. O sea, faltan 7 años, porque una semana son 7 días, pero como estamos hablando de profecías, son 7 años. Faltarían 7 años del año 27 después de Cristo, que es el bautismo de Jesús. Tienes que sumarlo, ¿cuánto? 7 años, y acabarían las 70 semanas. Entonces, con esto en mente, dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. ¿Y cómo confirmó el pacto Jesús con todo su pueblo? ¿Cómo confirmó? A través de su muerte. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amigos, a la mitad de la semana, ¿qué semana? La última semana. Porque recuerda que solamente han pasado 69 semanas. Faltaría una semana para que se acabe las 70 semanas. Dice que la última semana, a la mitad de esa semana, o sea, 3 años y medio, porque esa semana representa 7 años, ¿sí o no? Porque una semana tiene 7 días, pero en profecía son 7 años. ¿Cuál es la mitad de 7 años? 3 años y medio. Entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? Jesús. ¿A través de qué? De su muerte. ¿Por qué los sacrificios de los corderos iban a parar? Porque el Cordero de Dios iba a morir y en la cruz. Al morir Jesús en la cruz, ya los corderitos que llevaban al templo iba a cesar, iba a parar. Ya no tendría sentido seguir sacrificando corderos. Por eso hoy día nosotros no sacrificamos ya corderitos en el templo, porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, Jesús, ya murió. ¿Y cuándo murió? A la mitad de la semana, según la profecía de Daniel, capítulo 9. Y aquí está, mira. Mire el cuadro otra vez. Aquí está la última semana. Mire, la última semana. Esta es la última semana. ¿Ya? ¿Cuánto representa esta última semana? 7 años. Dice que a la mitad de la semana, a la mitad, exactamente en el año 31 después de Cristo, iban a crucificar al Mesías. Jesús iba a morir. ¿Y cuándo acababa esta semana?
en el año 34. ¿Qué iba a haber en el año 34? Esteban, el último profeta que advertía al pueblo para arrepentirse, iba a ser muerto. Y entonces con esto, Dios iba a cerrar el pacto con Israel solamente e iba a esparcir su pacto con todo el mundo. No importa si era israelita, si era judío, iba a esparcir a todos los gentiles. Por eso ahora el pueblo de Dios ya no es Israel. El pueblo de Dios está en todo el mundo. ¿Ya? Los israelitas ya no son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el año 34 el Señor terminó su pacto con el pueblo de Israel y empezó su pacto con todo el mundo, con todas las naciones, tribu, lengua, pueblo, con todos. El evangelio fue llevado a los gentiles, no solo a los israelitas, sino a todos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no cumplió hasta el final, con todas las advertencias y todo no cumplió. Así que el Señor tuvo que abandonar a Israel en el sentido de pueblo, como pueblo elegido, y tomar su pueblo ya de todo el mundo, de todas las razas, de todas las razas. ¿Está bien? Entonces, amigos, la pregunta es, lee Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, dice la lección, la profecía acerca de Jesús y su muerte en la cruz. Ahí está. ¿No? Ahí está el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús en esa profecía. ¿Por qué esta profecía le fue dada a Daniel? En el contexto del exilio de Israel y la promesa del retorno. ¿Sabes por qué? Porque, amigos, nosotros también somos el pueblo ahora de Israel espiritual. Todos nosotros somos del pueblo de Israel espiritual. Y el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Y ese pacto es llevarnos hasta la tierra prometida celestial. Lo que nosotros necesitamos hacer es hacer como Daniel. Orar a Dios diciendo, Señor, cumple tu promesa. Cumple tu promesa. Cumple. Haznos llegar hasta la tierra de Canaán. Y el Señor va a hacer eso. Nosotros debemos en este momento arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y vivir en comunión con Dios como Daniel lo hacía. Eso tenemos que hacer ahora. Y el consejo es, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, mantente fiel hasta el final. Y yo te daré la corona de vida. Yo te haré llegar hasta el final. Pero tienes que mantenerte fiel a mí. No te apartes de mis mandamientos, de mis estatutos, de mis consejos. No te apartes de mi palabra. Mientras hagas eso, tú llegarás. Te haré volver a la tierra de Canaán celestial. Amigos queridos, hoy hemos visto entonces que Daniel también toma Deuteronomio. Y es un consejo para nosotros. Y es una muestra de que Dios cumple su palabra. La profecía nos muestra que Dios cumplió. Hizo volver a su pueblo después de 70 años. ¿Sí? Y para nosotros también hay un cumplimiento, que es la segunda venida de Jesús. La profecía de Daniel capítulo 9 nos muestra que Dios cumple exactamente su palabra como Dios le había dicho a Daniel. Nunca dudemos de Dios, jamás. Dios está a tu lado, haciendo todo lo posible para cumplir su palabra. Tú tienes solamente que confiar hasta el final. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Nos hemos extendido un poco, Señor, porque queríamos tener un panorama específico de la profecía de Daniel capítulo 9. Y Señor, tal vez hay alguien aquí que ha quedado un poco confundido con las fechas y todo, porque no hay más tiempo. Pero ayúdalo, Señor, ayúdala a lo que ha entendido, con lo que ha entendido, a ser fiel a ti. Más importante que las fechas y las indicaciones aquí, es que tú eres un Dios que cumple su palabra. Y ahora tenemos que nosotros cumplir nuestra parte. Ayúdanos a cumplir nuestra parte, Señor.
lo ruego de todo corazón, y perdona nuestros pecados y límpianos de todo mal. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Amigos queridos, qué interesante fue el estudio de hoy, ¿no? Yo te invito a que puedas repasar este estudio. Después, en algún momento vamos a tener una explicación más detallada de esta profecía de Daniel en otro momento, ¿sí? Un fuerte abrazo a la distancia, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana para continuar estudiando el tema de esta semana. Que tengas un lindo día. Gracias por quedarte hasta el final a escuchar el mensaje. Comparte este mensaje. Gracias por tus comentarios también. Nos vemos mañana.